Pues hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Y cuántos tienen oídos para oír palabra de Dios? Levánteme su mano esta mañana. Pido a Dios, hermano, que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Acuérdense que estamos en la serie la audición espiritual o los oídos espirituales. Desde los primeros años de la iglesia, hermanos, ya se hablaba de la doctrina de los 5 sentidos. Y esto es como una analogía de que así como Dios nos dio 5 sentidos en nuestro cuerpo humano, también Dios nos ha dado 5 sentidos espirituales para percibir el mundo espiritual. Y en este caso que estamos en la parte de los oídos espirituales, hermanos, esta mañana yo quiero que pensemos en el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, de qué manera Dios nos habla a nosotros como sus hijos. Obviamente, hermanos, primero tenemos que definir qué es el lenguaje. El lenguaje no es otra cosa que la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos y sus sentimientos por medio de palabras. Sin embargo, hermanos, la producción del lenguaje consiste en la materialización de signos, ya sean sonoros o escritos, que simbolizan objetos o ideas. Los tipos de lenguaje usados por el ser humano para comunicarse pueden ser lenguaje literario, científico, técnico, formal, oral, escrito, icónico. Hoy con los emojis, ¿verdad? Se ha fijado que hoy todo el mundo se comunica con emojis en los teléfonos, ¿verdad? Estados emocionales. También el kinésico. El kinésico es levantar una ceja, dar un abrazo, cuando usted no habla palabras, sino que solo hace gestos, ¿verdad? Y también el facial. Por eso, hermanos, al finalizar esta meditación, al finalizar este mensaje, conoceremos las formas más comunes en que Dios nos habla y cuál es su propósito para hablar a nuestras vidas. Partiendo, hermanos, en primer lugar, de que Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Dios, hermanos, no es algo que, wow, yo oí la voz de Dios. Eso debería ser común, hermano, en todos los cristianos. ¿Me está entendiendo? Eso debería ser parte de la vida cotidiana, hermano, de todo cristiano. No debería ser algo mitológico, ¿verdad? Yo escuché la voz de Dios y ahora yo soy, wow, qué sé yo, no. Hermano, debería ser algo cotidiano en la vida de cada ser humano. Dice ahí en Job capítulo 33, versículo 8 al 11, Job 33, 8 al 11 dice: de cierto tú dijiste a oídos míos. Aquí está hablando Eliú, un amigo de los que llegó a visitar a Job, y le está recordando a Job las palabras que él ha dicho. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, le dice Eliú a Job. Job decía: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y hoy me tiene por su enemigo, y puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Aquí tenemos, hermanos, la escena a un Job que cree que él está haciendo todo bien, y la pregunta del millón es: ¿por qué Dios no le contesta? ¿Por qué Dios no le ayuda? ¿Por qué Dios no lo saca del problema? Cuando a veces queremos que Dios nos conteste, hermanos, pensando que somos justos, que somos inocentes y que Él está obligado a respondernos, como a veces suele pasarnos, ¿verdad? Yo no he hecho nada, yo no pequé, yo estoy bien, yo he hecho todo bien, yo he caminado en integridad, ¿y por qué Dios me castiga o por qué Dios no me responde? Y en el versículo 12, en Job 33, 12, dice Job: he aquí en esto, le dice Eliú a Job, he aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué le preguntas? ¿Por qué no te contesta? Porque él no tiene obligación de dar cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, él siempre quiere hablar a nuestras vidas. Y mire lo que dice el 14. ¿Qué dice el 14? Ayúdenme a leer, hermanos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y aquí está el detalle. Dios dice: mira,
Aunque Dios no está obligado a hablarte, porque Él es soberano, hay gente, hermano, que se priva el derecho de respondernos. Yo me acuerdo, ya me ha pasado varias veces, gracias a Dios, no en este país. Aquí tenemos gente muy educada y no es que yo esté alabando mi pan, ¿verdad? Pero he estado en países donde hay gente que se reserva el derecho de contestarle a usted el buenos días. Si quieren le contestan y si quieren no le contestan. Así, hermano, Dios no está obligado a hablarnos. Dios no tiene la obligación de responder todas nuestras inquietudes. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Dios, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. El problema es que el hombre, ¿qué pasa, hermanos? No entendemos. Y aquí viene el punto. ¿Cuál es el propósito de Dios al hablarnos? Dios no quiere gastar palabras solo por hablarlas, hermanos, sino que Él tiene un propósito. Primero, hermanos, allí en Job capítulo 33, versículo 16 al 18, Job 33, 16, ¿qué dice, hermano? Oiga, Dios abre los oídos de los hombres. Cuando uno busca el original en hebreo, dice, Dios le destapa los oídos al ser humano y le revela, ¿qué le revela, hermanos? Su consejo. Es que Dios, hermano amado, Él no hace nada sin que antes nos previene. Dios no, a nosotros no nos pasa nada sin que antes Dios no nos haya dicho. A veces nosotros decimos, no la vi venir. No la quisiste ver. No la quisiste ver. No es que no la viste venir. No la quisiste ver. Porque Dios siempre nos habla, dice, y entonces Dios le revela al oído de los hombres y les señala, les enseña, les muestra el consejo, la palabra, la dirección hacia donde Dios quiere llevar su vida. Sin embargo, hermanos, como ya vimos ahí, ¿verdad? Dentro de los propósitos, primero es que Dios nos previene y nos aparta, ¿verdad?, de la soberbia. Y mire lo que dice el versículo 17. ¿Qué dice el 17? ¿Para qué le da el consejo Dios al hombre? Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón ¿de qué? De la soberbia. Dios a veces, mira, te estás yendo muy arriba, te vas a caer. Mira, te está llenando de mucho orgullo, como decimos en buen salvadoreño, te vas a somatar, te estás inflando, te vas a pinchar, tarde o temprano te va a pinchar el globo el Señor y vas a explotar y vas a caer. Entonces, hermano, dice que Dios nos habla para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. ¿Y qué dice el versículo 18, hermanos? Al final ese es el propósito de Dios a hablarnos, para detener nuestra alma de que no vayamos al sepulcro y para que nuestra vida no perezca a espada. Dios siempre está previniéndonos, hablándonos, y por eso es que Él usa su palabra. Entonces, hermano, Dios nos habla para eso, para prevenirnos, para apartarnos de la soberbia y del peligro de la muerte. También Dios nos habla, hermanos, para apartarnos de la tumba y darnos vida, ¿verdad? Para que no caigamos, hermanos, en ese estado, en ese lapso de la muerte. Dice Job capítulo 33, versículo 29 al 30. Job 33, 29 al 30 dice, he aquí todas estas cosas hace Dios y 3 veces, ¿cómo dice? Hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. O sea, como dice Job, ¿qué excusa le vas a poner a Dios? Si Dios no parte con la primera. Dios habla 2 y 3 veces y más. Dios, hermanos, por eso, y paréntesis, esa es una teoría mía, si quiere póngala a mi cuenta. Para mí, hermanos, cuando alguien cae, no cayó de la noche a la mañana. ¿Está conmigo acá? Cuando alguien viene a pegar un tropiezo espiritual, cuando a alguien se le descubre algo, alguna infidelidad moral, no cayó de la noche a la mañana. Le aseguro que Dios muchas veces le pasó por alto ya muchas cosas.
le aseguro que Dios muchas veces ya le cubrió varias veces y dijo, bueno, te estoy hablando 2 y 3 veces, pero no me has entendido hasta este momento. Ese es mi concepto, ¿verdad? Que cuando a veces venimos a fallar o se hace pública nuestra falla, es porque Dios ya no puede seguir cubriéndonos, porque ya nos habló 2 y 3 veces. Y entonces, hermanos, Dios nos habla para apartarnos de la tumba. ¿Y qué dice el versículo 30? ¿Qué dice el 30? Y para apartar su alma del sepulcro y para revelarle, para iluminarle con la luz de los vivientes. Así que, hermano, Dios también abre nuestros oídos para corregirnos, para convertirnos del pecado. Y dice Job 36, estamos retomando el libro de Job, Job 36, 10, dice, ¿qué dice, hermanos? Job 33, 10. Amén. ¿Qué hace el Señor? Despierta el oído, aquel oído que se ha adormecido. Acuérdense que hay diferentes enfermedades del oído, enfermedades espirituales. Algunos apartan de la verdad del oído. En este caso dice que hay oídos dormidos, oídos adormecidos. ¿Y qué hace el Señor? Despierta además el oído de ellos. ¿Para qué? Para la corrección. Y les dice, ¿qué les dice, hermanos, a los seres humanos? Que se conviertan de la iniquidad. Dios les habla y les dice, apártense de la iniquidad, apártense del pecado. Y hermano, ¿y qué dice después? ¿Qué dice, hermano? Mire qué tremendo, qué linda esa palabra. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha y en bendición. Ahí está, o sea, no hay más que explicar. Dios dice, bueno, mira, Dios despierta su oído para aconsejarte, para corregirte, para apartarte del pecado, para apartarte de la iniquidad, para evitar que vayas a la tumba, para evitar que vayas a espada. Si le oyeres y le sirvieres, terminarás tus días en bienestar y tus años en dicha. ¿Y qué dice el 12, hermanos amados? Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Qué importante que usted afine sus oídos espirituales, hermano, para atender el consejo de Dios, para oír el consejo de Dios. Créamelo, hermano, que Dios usa muchas maneras para hablarnos. Dios, nada nos pasa de la noche a la mañana. Casi siempre Dios nos previene, y cuando de repente ha habido alguna cosa que caímos, que no nos dimos cuenta, pudiera ser que Dios tenía el propósito de pasarnos por ese proceso. Sin embargo, hermanos, Dios nos habla también, no solo para prevenirnos, para corregirnos, sino que también Dios nos habla para consolarnos en medio de la aflicción. Dice en Job capítulo 36, versículo 15 al 16, Job 36, 15 y 16, dice, hermanos, al pobre, ¿qué va a hacer el Señor? Al pobre el Señor lo va a librar de su pobreza. Y en la aflicción, ¿qué va a hacer el Señor, hermano? Despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia. ¿Hacia dónde? Hacia lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Eso es lo que va a hacer el Señor, hermano, cuando usted esté triste, cuando usted esté cansado, cuando esté pasando problemas, quizás económicos. Dice ahí, y al pobre el Señor lo va a librar de su pobreza y le va a hablar a su oído, le va a dar qué sé yo, palabras de consuelo, palabras de aliento. Y asimismo dice, apartará de tu boca las palabras de angustia, quitará de tu boca esas quejas, qué sé yo, esas palabras negativas de tu corazón, y te llevará el Señor a un lugar espacioso, libre de todo apuro. ¿Cuántos quisieran vivir esa vida? 3 cosas hay allí, miren: lugares espaciosos, libres de todo apuro, ¿y qué más?
y mesa llena de grosura. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Que Dios, hermano, pueda llevarte a esos lugares espaciosos, libres de toda queja y mesa llena de grosura. Y la última cosa, hermanos amados, que queremos meditar esta mañana es las formas en que Dios habla. Obviamente, hermanos, Dios es multiforme. Él puede hablar de mil maneras, pero algunas de las más rescatables, de las más comunes, al menos en mi experiencia y lo que dice la palabra, dice ahí en Job capítulo 33, versículo 15. ¿Cuál es la primera forma en que Dios nos habla, hermanos? Job 33, 15, ¿qué dice? Dios nos puede hablar por sueños y por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Yo sé que esto es bien subjetivo y cada quien, hermano, puede empezar a andar diciendo yo soñé, yo tuve un sueño. Pero le voy a decir una cosa. No soy experto en sueños, pero le voy a decir una cosa. Si usted, hermano, se fajó en la noche con una buena pizza y se comió 12 piezas, 8 piezas, le aseguro que va a soñar, hermano, pero no con sueños de Dios. Si usted, hermano, se comió una buena piña de tamales, piña le dicen en Costa Rica cuando es más de uno, ¿verdad? 2, 3, una piña de tamales, hermano, va a tener sueños, pero no son de Dios. De hecho, hermanos, científicamente los médicos, bueno, los expertos recomiendan que el mejor lado para dormir es el lado izquierdo, ¿verdad? Porque el lado derecho, allí está el estómago. Entonces, si usted duerme al lado derecho y ha comido y se ha fajado, hermano, se va a estar presionando el estómago, va a tener reflujo y va a tener pesadillas. Pero, ¿cómo puedo yo diferenciar el sueño de Dios? Primero, hermanos, me va a impactar. Me va a impactar. Va a ser algo, hermanos, de que me va a dejar así como Dios me va a poner a pensar. Me va a poner a pensar. Recuerdo que una vez yo estaba en España, bueno, pudiera contarle un montón de anécdotas, ¿verdad? Pero esta vez estaba en España y en la región de Galicia, fíjese, estaba en la región de Galicia. Yo me acuerdo que yo prediqué en las iglesias y España es frío, ¿verdad? En el sentido espiritual, en ese tiempo peor todavía, las iglesias pequeñas, con gente mayor, adultos mayores, iglesias vacías, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que una noche yo soñé que con mi papá cosechábamos maíz y teníamos un volcán de maíz a granel, una parva de maíz a granel en el corredor. Yo de repente veía que una sombra entraba y se llevaba el maíz por sacos, se lo llevaba el maíz y yo me le quedo viendo que esa sombra entraba y se llevaba la cosecha. Y yo dije, bueno, pero ¿y el vigilante? Y entonces yo oí que alguien dijo, y cuando fui a ver, hermano, voy a mencionar esto porque allá en La Majada teníamos un pastor de apellido Galicia, hermano René Galicia. Y en el sueño yo vi que me dijeron, se están robando la cosecha y Galicia duerme. Entonces, inmediatamente entendí yo que los pastores y la iglesia de Galicia, ¿cómo estaban? Dormidos. Y por eso, ¿qué estaba haciendo Satanás? Robándose la cosecha. ¿Me está entendiendo, hermano? Son cosas que usted no las puede, la impactan, lo despiertan, lo hacen levantarse de la cama y arrodillarse y empezar a clamar, porque son sueños de Dios. Y es bien raro, hermano, y mire, yo sé que esto, primeramente, los sueños deben ser para nuestras vidas, porque va a abundar quien ande soñando, yo soñé con usted, yo soñé con usted, yo soñé con usted, y decirle cosas, ¿verdad? Pasaba antes de la Santa Cena, antes en las iglesias pequeñas donde crecimos,
que antes de la Santa Cena se reconciliaban los hermanos, pero se decían cosas. Hermana, mire, yo tuve un sueño y vi que usted era una gallina negra, le dijo una hermana así. Yo, esas bayuncadas, hermanos, no tiene que ser así. O sea, pongámonos serios, pues. O sea, los sueños de Dios no van a andar con esas cosas. Ahora también, hermano, los sueños de Dios no solo lo impactan, no solo lo despiertan, no solo lo hacen caer de rodillas, sino que también, hermanos, le dejan pensativo, lo recuerda a usted. Un sueño común y corriente se le olvida el día siguiente, pero un sueño de Dios, le aseguro que va a quedar marcado en su corazón. La otra cosa, hermanos amados, cuando Dios nos ha hablado por sueños, cuando Dios nos ha dado direcciones y nosotros no lo hemos entendido, entonces puede venir una segunda llamada del Señor, que yo, hermanos, le aconsejo que no espere la segunda llamada de Dios, porque mire lo que dice en Job 33, 19 al 22. ¿Cuál puede ser otra forma en que Dios nos hable? También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y el versículo 22 dice: su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. A veces a veces hay enfermedades de desobediencias. Y no debemos de esperar llegar hasta ahí, hermanos. A veces hay enfermedades de desobediencia. No estoy diciendo que todas sean por desobediencia, pero hay enfermedades de desobediencia. A mí me ha tocado orar, hermanos, perdón lo que voy a decir, pero es la realidad. Me ha tocado orar por personas rebeldes, que al ya no hallar qué hacer, ya lo vio el médico, ya fue en esto, ya se dieron esto, ya tomaron esto, ya hicieron esto. Hasta el final me dicen: pastor, ¿puede venir a orar por mí? Sí, yo quiero pedirle perdón, pastor, porque yo dije esto de usted. Ya. Venga, voy a orarle. Y yo oré por ese hermano y mire, le salió una cosa verde del estómago. Y nunca más allí se sanó, porque hay enfermedades de desobediencia, No permitamos, hermanos amados, de que Dios tenga que hablarnos a ese extremo de no hallar qué hacer, ¿verdad? De no cómo salir adelante, porque hemos caído en esas enfermedades de desobediencia. Mejor, si Dios le da sueños, obedezca. Si Dios le abra su vida, obedezca. Le aseguro, hermano, de que Dios, ¿cuántos creen que Dios cuida de nosotros? Yo casi termino, hermano, pero no quiero dejar esta idea. Yo como padre, créamelo, que todo consejo que yo le pueda dar a mis hijas, se los voy a dar. Y toda palabra que yo pueda darles para evitarles a ellas dolor y peligro, lo voy a hacer. ¿Y cuántos creen que Dios hace lo mismo con nosotros? Dios no se va a reservar ninguna palabra para aconsejarte, para hablarle a su vida, hermano, para prevenirlo del peligro. Te aseguro que Dios se va a tomar el tiempo y las maneras para hablar a nuestras vidas. Por eso, hermano, una tercera forma que Dios nos habla es a través de sus profetas, ¿verdad? De sus predicadores, de sus siervos. Dice ahí en Job 33, 23 al 24, dice: si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Pues Dios también usa intermediarios cuando nuestra comunicación no está siendo efectiva, cuando no le estamos escuchando. Dios tiene que escuchar intermediarios, ¿verdad? De repente, no quiero presumir, hermano, pero cuando yo me paro en este púlpito, yo sé que Dios está hablando a su vida.
Amén. Dios está hablando a su vida. Es que Dios usa intermediarios, Dios usa, hermanos, personas para hablarnos. Y de repente puede hacer que Dios use a alguna persona con el don de profecía, que de repente pueda hablar a su vida, ¿verdad? Obviamente, hermanos, yo en este sentido prefiero no conocer a la persona que me va a hablar alguna profecía, si es que Dios la manda, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, uno se prejuicia, ¿verdad? Y dice, bueno, y el hermano cómo anda, ¿verdad? Su estilo de vida, su forma de ser, y cómo la va a usar Dios para darnos esta profecía. O sea, prefiero que me hable la burra de Balaán y no la hermana más burra, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? Entonces mejor que Dios use otras personas para hablar a mi vida, ¿verdad? Que yo no las conozca de repente, porque si no, pues ya uno puede prejuiciarse. Y la cuarta cosa, hermanos amados, la cuarta forma como Dios puede hablarnos también es a través de lo que dice ahí en Salmo 19, 1 al 4, para aquellos que son contemplativos en la vida, hermanos. Dios nos ha hecho de 4 tipos de caracteres emocionales: los coléricos, los sanguíneos, los sociables, los melancólicos. Y para cada uno Dios tiene una forma de comunicarse, ¿verdad? Los extrovertidos, hermanos, danzan, brincan, gritan y gloria a Dios. Los introvertidos, ellos prefieren la adoración tranquila, porque Dios es así. Y para aquellos hermanos que se conectan con Dios por medio de la contemplación, ¿qué dice el Salmo 19, 1 al 4? ¿Qué dice el Salmo 19, 1 al 4? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y al firmamento que hace, hermanos, anuncia la obra de sus manos. Y un día, ¿qué hace? Emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche, ¿qué hacen? Declaran sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está haciendo Dios ahí con la creación? Comunicándose con nosotros. Los cielos cuentan de la gloria de Dios. Por eso, hermano, ¿qué hay en las estrellas? ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué hay en la mar? ¿Qué hay en la creación? Que podemos comprender la grandeza de Dios. Por eso yo le animo, hermano, para que usted también tenga actitudes contemplativas. El mar no es solo para irse a bañar, sino también para contemplar la grandeza de Dios. Las montañas también son para contemplar la grandeza del Señor. Y de vez en cuando, hermanos, solo son consejos, ¿verdad? Cuando usted pueda, en noches estrelladas, que no haya lluvia, salir al patio de su casa, poner una silla y poder adorar al Señor. No a las estrellas, no a los astros, sino adorar al Señor. Porque los cielos hablan de la gloria de Dios a nuestras vidas. Y por último, hermanos, también obviamente Dios nos habla por medio de su palabra, su palabra. Por eso dijo alguien, cuando usted abre su Biblia, Dios abre su boca para hablar a nuestras vidas. Cada vez que usted abre su Biblia, hermano, a mí me ha pasado en mis crisis existenciales, en mis crisis emocionales, y perdóneme, hermano, que a veces me ha tocado hacer la del pistolero. Le he dicho, Señor, me siento perdido, me siento extraviado, me siento desanimado, Señor, no sé qué hacer. Donde abra su Biblia y ponga mi dedo, Señor. Yo quiero que me hable. A veces me ha funcionado, hermano, pero por eso digo la del pistolero, ¿verdad? Porque, Señor, donde ponga el dedo, Señor. Pero es porque a veces ya he estado yo en las últimas, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, no le digo que siempre va a suceder eso, ¿verdad? Porque puede hacer que usted abra un versículo equivocado, ¿verdad? Usted dice, Señor, me caso, Señor, me caso. Y le aparece ahí, y Judas se ahorcó.
o sea, ¿me entiende? O sea, tranquilo, no abuse, no abuse. Y hermanos, dice ahí el versículo que quiero regalarle. También está ahí en el libro de el Salmo 19, 7 al 11. ¿Qué dice el Salmo 19, 7 al 11? Lindo versículo. ¿Qué dice, hermanos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? En guardarlos hay grande premio, grande galardón. Por eso, hermano, las 5 maneras en que nos habla Dios: por sueños, por enfermedades, a veces, por intermediarios, ¿verdad? También por la creación y también por su palabra. Amén. Dele gloria a Dios. Y solo quiero que pensemos, hermanos, el salmista David tenía una petición incansable de estar todos los días en la casa de Dios para platicar con Él, para escuchar su voz. Y ese debe ser nuestro anhelo. En el Salmo 27:4, que dice el Salmo 27:4, era el anhelo de David, hermanos. ¿Qué dice? Salmo 27:4. Dice: una cosa le he pedido al Señor, y esta es la que voy a buscar. Quiero estar yo en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué, hermano? Para contemplar la hermosura de Él. ¿Y para qué más? Y para preguntarle cosas, para inquirir cosas, para oír su voz, para que Él hable a mi vida. Ese es el anhelo, ¿verdad? Danilo Montero, creo, no sé si es de él la letra, pero tiene una canción que se llama Jesús es la carta perfecta. Y Él es nuestra carta perfecta. Él quiere hablar a nuestras vidas. Dice la letra: Jesús, eres la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Han oído esa alabanza, ¿verdad? Muy linda. Póngase de pie esta mañana, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias. Abra nuestros oídos, Señor, para escuchar su consejo. Usted habla de muchas maneras y sé que no es molestia para usted, Señor, estarme recordando sus consejos. No es molestia para usted, Señor, como dijo Pablo: yo no me cansaré de recordarlo las mismas cosas. Porque para Dios no es molestia estarnos aconsejando cada día, hermanos, evitando que vayamos a la tumba, que seamos pasados por espada, evitando que tropecemos, quitar la soberbia de nosotros, quitar el orgullo, para apartarnos, hermanos, del mal camino. Ayúdenos, Señor Jesús, ayude a mi vida, Padre, que esta mañana pueda, oh Dios, entender los consejos de su palabra, Señor. Cuando usted me hable por sueño, yo quiero ser obediente, Señor. Yo quiero comprender, Señor, los sueños que usted me da. A todos Dios nos quiere hablar, hermanos. Dios quiere hablar a su vida. Dios habla a su vida por la palabra, por los profetas, por los sueños,
por la contemplación de la creación. Los cielos cuentan de su gloria. Esta mañana, Dios mío, le damos a usted toda la gloria. Oh, háblenos, Señor Jesús. Hable a nuestros corazones. Lo adoramos. Lo adoramos.